Dicen que todos nosotros tenemos una sombra. Y cuando dicen que nosotros tenemos una sombra, no siempre se refieren a la sombra que el sol proyecta al caminar, ¿vale? Nuestra propia sombra visible, sino a algo más interno, más sutil, más profundo. Esas partes nuestras que preferimos mantener a oscuras. Los errores, las heridas, los pensamientos que no nos hacen sentir siempre orgullosos, lo que no mostramos porque aprendimos que en algún momento si lo mostrábamos eso iba a doler. No sé si eso os ha pasado alguna vez. O sea, guardar algo dentro, tan dentro, que hasta parece que deja de existir. Eso es algo que creo que nos pasa a todos o nos ha pasado a muchos. Pero bueno, aunque pienses que esa sombra deja de existir, esa sombra sigue ahí, haciéndose más grande, haciéndose sentir de otras formas, haciéndose sentir en cansancio, un cansancio difícil de nombrar, en una reacción desmedida, en un vacío, en una sensación de vacío, cuando no deberíamos tener esa sensación. Pues creo que esas son las sombras. Son sombras tocándonos el hombro con una mezcla de reclamo y de ternura. Oye, mírame, que todavía estoy aquí. Y vivir bien no es mantener todo eso controlado, o ser fuerte, o ser productivo, o estar bien. Porque la verdad es que nadie está bien todo el tiempo. Nadie es luz todo el tiempo. Y pretender eso solamente hace que la sombra cada vez se haga más grande. Y también más escurridiza, más ninja, ¿no? Más silenciosa. Y claro, es que vivimos en un mundo que nos enseña a evitar el dolor, nos enseña a distraernos, a dispersarnos, a llenar los huecos con movimiento. Y hay mucha gente que va por la vida sintiéndose perdida y no sabe del todo por qué. Y creo que es porque cuando tú no miras o tú no escuchas a tus sombras, esa parte de ti, también dejas de escuchar o de mirar una parte de ti. Porque las sombras también eres tú. Las sombras son un mensajero, un aliado. Son un contenedor de todo lo que una vez fuimos y que decidimos dejar atrás para sobrevivir. Esas sombras contienen rabia. Rabia que no pudimos expresar. Contienen tristeza que no nos atrevimos a sentir o a mostrar. Contienen fragilidad. Fragilidad que nos enseñaron a esconder. Pero aunque lo ocultemos, todo eso sigue vivísimo, vivísimo. Y sigue ahí esperando. Porque quiere ser reconocido. Y creo que hay que aceptar las sombras. Otra cosa es quedarse atrapado en ellas, eso no. Pero aceptarlas sí. O sea, mirarlas, honestamente. Sin juicios, sin dramas, sin rollos raros. Mirarlas y decirles, a ver, sé que estás ahí. ¿Vale?
Sé que estás ahí y sois parte de mí y eso está genial. Pero tememos mucho a eso, lo tememos, porque lo vemos como una parte fea, una parte errónea, inadecuada. Y, y creo que las sombras es de lo más humano que tenemos, de lo más auténtico. Esas sombras muchas veces le podemos poner el nombre de tristeza o irritación o necesidad de tener razón o necesidad de control o necesidad de estar ocupado. Cada uno lo disfraza con el disfraz que más le conviene. Pero esas sombras tienen voces y hay que escuchar las voces de esas sombras. Porque si las escuchamos, podemos llegar a comprender, a entender que todo lo que nos duele no nos quiere perjudicar, no está ahí para destruirnos. Probablemente y posiblemente estén ahí para despertarnos. Y creo que es muy importante que la gente pueda ver sus sombras de frente sin tener que sentir culpa y tampoco culpar al mundo, sino hacerse cargo de esa sombra que es tuya y te pertenece. Y una vez que te haces cargo de esas sombras, que pueden ser muchas y, o sea, no es una revelación en un momento bestial, es un trabajo, es un proceso, pero cuando empiezas a reconocerlas y a no pelear con ellas, sino a abrazarlas, pues, no sé, es como abrazar a un puercoespín, ¿no? O a un erizo que te pincha. Pero luego ese abrazo se hace reconfortante y ilumina toda esa oscuridad, porque la sombra al final es luz no reconocida. Y mirar nuestras sombras no es hundirnos, no es ahogarnos, es como una vuelta a casa. Es que debajo de ese miedo o debajo de esa herida hay una parte de nosotros oculta, pero que está pidiendo a gritos ser visible, ser vista, ser comprendida, ser aceptada. Y es importante darle ese espacio para que podamos descansar. Y como he dicho, esto no es instantáneo, es un proceso. Y puede ser un proceso muy sucio. Y puede haber un montón de días en los que parece que estás de lujo, que estás avanzando un montón, y hay otros que te puedes sentir que estás otra vez en el inicio del videojuego. Pero al final estás avanzando. Eso también forma parte del aprendizaje, notar eso. Porque cuando notas eso realmente estás mirándote hacia adentro. Y puedes aprender a tener paciencia con lo que somos, como individuos, como humanos. Así que abrazar a la sombra es un acto de amor. Pero no un amor Disney romántico, idealizado, tontuno. No, amor radical, amor sincero, amor que dice, me acepto con mi luz y con mi oscuridad. Me reconozco entero. Y creo que ese es un buen punto, una buena sensación, un buen comienzo de algo bonito. Algo bastante libre. Algo que te lleva a ya no necesitar fingir tanto, ni a huir, ni a ponerse o quitarse máscaras, porque hemos aprendido realmente a mirarnos a nosotros mismos con compasión. Y si nos abrazamos, si nos miramos con compasión,
la sombra deja de ser sombra. Es algo que va a seguir ahí, pero ya no igual. Ahora, en vez de llamarla sombra o percibirlo como algo negativo oscuro, podemos llamarle maestro o maestra. Creo que sería más adecuado. Así que bueno, si abrazamos nuestras sombras, porque creo que es algo importante y nos lo está pidiendo, podremos crear, desarrollar, transformar, transmutar esa sombra en luz.